¿Qué tal? Un placer saludarles. Recordemos que estamos en el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia y la asignatura que estamos cubriendo en esta ocasión se titula Estrategias para el Cambio. Estamos en el tema 1 titulado La necesidad del cambio y hoy estamos en nuestra segunda sesión. Abordaremos básicamente dos subtemas para terminar este primer tópico que está ubicado en nuestro programa de estudios y son la ubicación de factores externos y factores internos. Y bueno, la idea básica es que nosotros podamos hacer una incursión o hacer una visita a estas cuestiones de factores externos e internos y ubicarnos en la necesidad de conocerlos para poder afrontar y aceptar los cambios que se generen en estos dos entornos. Antes de comenzar o de entrar ya en materia, vamos a revisar cuáles son los objetivos que cubriremos al final de nuestra sesión. Nuestro objetivo particular nos comenta que ustedes al terminar conocerán esta necesidad del cambio tanto a nivel personal como a nivel organizacional para encarar los retos que este siglo XXI nos está marcando. Y como objetivo específico, ustedes conocerán aspectos externos y aspectos internos que afectan precisamente al cambio dentro de las organizaciones. Hagamos un breve recorrido, una breve semblanza de lo que vimos en nuestra primera sesión. Básicamente nos ubicamos en entender el concepto de cambio y ubicarlo dentro de las organizaciones. Consideramos el cambio desde el punto de vista económico, que básicamente es la compraventa o lo que el consumidor o cliente está dispuesto a pagar para poder obtener los beneficios de un producto, ya sea un bien o servicio. Eso para encuadrarlos dentro del punto de vista mercadológico. Pero fuimos un poquito más allá en la sesión anterior y hablamos de estos cambios organizacionales, hablamos de lo que afecta dentro de las organizaciones, a cualquier cambio que se pudiera dar en un contexto dentro de la organización o en un contexto fuera de ella. Y también abordamos esta cuestión de aceptar los cambios a nivel personal. Si yo soy parte fundamental o soy parte integrante de una organización y no afronto los propios retos o los cambios que a nivel personal se den, pues evidentemente podré tener problemas de adaptación y de aceptación de cambio dentro de la organización donde yo laboro. Entonces, me gustaría que pudiéramos vincular esa cuestión personal con esa cuestión organizacional, porque una afecta a la otra. El vínculo es innegable, es difícil de romper. Debemos interactuar y somos parte integrante de no solamente una organización, sino también de otras, o formamos parte de otras instituciones sociales, como lo comentamos, desde la familia hasta algún miembro de asociación civil o también algún militante de algún partido político, por decir algún ejemplo. ¿Okay? Entonces, bueno, fue lo que más o menos comentamos, fue lo que ubicamos a grandes rasgos en nuestra primera sesión y hoy vamos a abordar cuáles son los factores externos y cuáles son los factores internos que definitivamente están en el contexto y que debemos, evidentemente, ubicar para poder trabajar en esos cambios. En esta ocasión, lo que les estoy presentando en las siguientes diapositivas como factores externos, me pareció interesante mencionarlo de una lectura, de un artículo que encontré de la UNAM, en donde el autor comenta cuáles son los factores externos y los factores internos que afectan o que están impidiendo la mejora continua dentro de las organizaciones en nuestro país, y yo no lo limitaría a nuestro país, vamos a hablar de forma global. Yo entiendo y sé, y ustedes también lo van a ubicar así, que no somos exclusivos precisamente de estos problemas. Entonces, estos factores, el autor de alguna manera los aborda de una forma muy clara y precisa, y sí lo tomé como parte del desarrollo de esta sesión, porque coincido les repito, con el autor.
hay elementos que no podemos controlar, como son los factores externos, y que definitivamente no sabemos afrontar para una mejora continua. Y retomo o vinculo con lo que platicamos en la primera sesión. Recuerden que un cambio es necesario que nosotros abordemos o recuperemos todo ese aprendizaje o experiencia que nos ha dejado la vida y los años, para que entonces podamos, con base en esa recuperación o ese conocimiento o esas experiencias, ese rescatar experiencias, afrontar mejor los cambios que tenemos enfrente. Entonces, bueno, hago la aclaración, estos son algunos factores que el autor comenta están evitando la operación o la mejora continua en las organizaciones. Dice así, el primero que ubica es la ausencia de políticas económicas de largo plazo por parte del Estado. Y bueno, estaremos viendo que en muchos países a nivel global hay todavía gobiernos que están manejando o situando una economía cerrada. El caso particular, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela está viviendo desde la llegada de su presidente Hugo Chávez, esto es como un ejemplo, de algunas restricciones o algunos cambios, cambios drásticos e incluso dramáticos para muchos venezolanos que han traído beneficios, pero también han traído algunos problemas y la falta de aceptación a esos cambios a nivel político. Entonces, no dejemos a un lado el hecho de que todavía existen en nuestro gran globo o nuestra aldea global muchos países que están trabajando bajo una economía cerrada y que esto definitivamente se está traduciendo en algunas o en muchas resistencias al cambio por parte de los habitantes de esos países. Otro elemento como factor externo, la falta de una ética de trabajo con objetivos en la calidad, productividad y mejora continua por parte de la población. Esto es una carencia de una cultura y disciplina laboral. ¿Y por qué llegamos a este nivel? Porque desafortunadamente en muchos países de nuestra Latinoamérica, por ejemplo, tenemos bajos índices de educación o, visto desde otro punto de vista, altos índices de analfabetización. Esto es, en muchos países latinoamericanos el rezago educativo todavía es muy evidente. Todavía está trayendo graves consecuencias al desarrollo económico de cada uno de estos países. ¿Y por qué abordarlo también desde el punto de vista de educación? Porque una persona que no tiene educación, pues desafortunadamente carece de fundamentos o de una base cultural. Ubiquemos a la cultura, y sí me gustaría también hacer hincapié en este sentido, que la cultura es todo ese bagaje o toda esa carga o experiencia en cuanto a costumbres, lenguaje, forma de comunicarse y tradiciones que identifican a un grupo muy particular de individuos o de personas. No estamos hablando de niveles altos de cultura o de quien sí escucha música clásica es muy culto y quien no escucha música clásica no es culto. No estamos dando ese calificativo. Ubiquemos que esta carencia cultural está basada en esa falta de tradiciones, de costumbres, de respeto a estas costumbres e incluso de la desintegración de estos grupos por el alejamiento de sus puntos de origen, por ejemplo. Estamos hablando de grupos vulnerables como los que tienen que emigrar del país o tienen que llegar en calidad de inmigrantes o de no legalizados a buscar trabajo en otros países. En Centroamérica, por ejemplo, es muy común que los nicaragüenses bajen a Costa Rica para poder buscar mejores niveles de vida, y de los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos y evidentemente los mexicanos buscan hacia la frontera norte la mejora en el nivel o calidad de vida. ¿Y esto qué hace? Se rompe esa cuestión cultural, esa base cultural se va perdiendo poco a poco, y esta carencia de esa cultura pues también nos pega en la cuestión de la disciplina laboral. Las personas todavía no están muy acostumbradas cuando se tiene carencia de cultura en
conservar un buen trabajo, llegar a las horas que nos están pidiendo, evitar los ausentismos, que es uno de los elementos que todavía sigue afectando dramáticamente a muchas empresas, o el desplazamiento o la renuncia intempestiva de las personas que conforman una organización. Esto es definitivamente por una carencia de cultura y esto también fundamentado en un rezago educacional que todavía y que sigue haciendo mella en muchos países latinoamericanos y también evidentemente en nuestro país. Otro de los factores externos que ubica el autor es el sistema económico que no premia la mejora y la productividad, más bien se está reflejando una ausencia de castigo, una ausencia de premios y también se está dando algunos elementos de castigo. ¿Y cómo puedo castigar? Pues lo suspendo 3 días porque no vino a trabajar o le quito una determinada prestación o incluso yo he sabido de algunas organizaciones sin afán de criticar negativamente que a sus empleados son capaces de restarle hasta el salario por hora. Y esto resulta muchas de las ocasiones indignante para muchos, que porque llegaste 1 hora tarde o 2 horas tarde te están retirando ese par de horas de tu salario. Si se supone que no te están pagando por hora, te están pagando por día. Pero en fin, son prácticas que de alguna u otra forma están afectando y están dando antecedentes muy negativos. ¿Por qué? Porque el sistema económico de los países muy pocos son los que realmente tienen ese concepto de premio, de mejora y de productividad. También hablemos de las cuestiones positivas y hay muchas empresas que tienen buenos niveles de sueldos, con sueldos bases muy acordes al mercado, pero que te dan muchas más prestaciones donde te incluyen, por ejemplo, un bono de productividad y esto es motivante para el personal que labora en esas organizaciones. Pero bueno, tomémoslo de que el sistema en sí, el sistema como tal, muchas veces no premia esta mejora y esta productividad. Otro de los factores que comenta el autor que consulté, bueno, pues son las instituciones jurídicas que no protegen convenientemente los derechos de propiedad y en especial los de propiedad intelectual. ¿Y a qué nos estamos afrontando? Estudiantes de Colegio de Empresarios, pues nos estamos ubicando en la piratería. Este es un mal que se ha extendido, que tiene redes prácticamente irreconocibles en este sentido, más bien ya fuera de control en muchos países, en desarrollo o en países emergentes, como también se les ha dado por nombrarlos, por no decir que son del tercer mundo. Ese concepto ya salió del contexto, pero bueno, esta parte de la protección de derechos de propiedad y de propiedad intelectual, pues sí lo estamos viendo. Es triste reconocer que vas caminando por la calle y de repente ves libros de autores clásicos o bestsellers y que te los están vendiendo a 1/3 de lo que cuesta ese mismo libro en algún punto de venta autorizado o legal, como pueden ser librerías o tiendas especializadas en regalos. Y entonces es cuando piensas, bueno, ¿por qué voy a dejar de pagarle al autor todas las horas que estuvo invirtiendo para desarrollar su obra y darle a ganar a alguien que ni siquiera ha hecho el más mínimo esfuerzo por escribir esa obra? Y estoy hablando de obras literarias. Las obras discográficas, bueno, pues tienen muchas cosas más detrás de las obras cinematográficas, pero no importa. Todo eso representa un trabajo detrás de muchas personas, un esfuerzo en cuanto a inversiones y un esfuerzo en cuanto al trabajo que está haciendo el cantante o está haciendo el actor o los actores para desarrollar esa obra cinematográfica o esa obra discográfica. Y que llegue alguien, los clone y los venda afuera de las estaciones del metro o en los tianguis como si estuvieran vendiendo cualquier producto legal, pues es triste y hiere a la economía del país. Y es un factor que evidentemente a muchísimas empresas que trabajan directa o indirectamente con editoriales, con compañías discográficas, con compañías cinematográficas, les está definitivamente afectando. Otro de los factores que comenta el autor consultado es la falta de fomento a la investigación y desarrollo por parte del Estado. Y estamos viendo que hay muchos sectores en cuanto a lo que es cultura,
que se está, por ejemplo, en algunas ocasiones se va restringiendo el presupuesto o no se le da la importancia para esta investigación y desarrollo. Eso es por parte del Estado, pero yo también me iría a hablar a las empresas, y lo comenté en la sesión anterior, muchas de las ocasiones prefieren invertir sus utilidades en incrementar o en su infraestructura o en modernizar o en hacer más tecnológico su negocio, que buscar una inversión para investigación y desarrollo de nuevos productos que traigan a mediano plazo pues una mejor cobertura de mercado. Esto también se da a nivel Estado. Otra más sería la ausencia de una política educativa destinada a formar individuos con conocimientos tanto técnicos como científicos y de disciplina y del trabajo. Eso es estar combinando ciencia y estar combinando tecnología y también buscar ese sentido humanista, rescatar dentro de lo que es la ciencia y dentro de lo que es la tecnología, esa parte humanista que muchas de las ocasiones las empresas por sus corrientes o las personas por su corriente ideológica podrían hacer a un lado. No hay un vínculo, por ejemplo, tampoco entre escuelas y universidades. El vínculo se da con muchos esfuerzos por parte de las universidades para trabajar en conjunto con las empresas, pero desafortunadamente no hay el apoyo necesario para que se pueda hacer. Hay algo que se llama servicio social profesional, pero que también desde mi punto de vista y por experiencia profesional está muy desperdiciado. Es un área de oportunidad grandísima para poder trabajar precisamente con estas personas de servicio social, pero muchas de las ocasiones se transquiversa y entonces no estamos aprovechando ese recurso que las mismas universidades tienen que ofrecer y los estudiantes universitarios ofrecen para el bienestar de la comunidad. Otra más sería la alta participación del Estado en la economía. Todavía hay economías como la cerrada que comentaba o las mixtas en donde el gobierno, donde el Estado todavía tiene mucho control desde el punto de vista económico y entonces no se le da oportunidad a las aperturas o a las otras inversiones privadas para el Estado. Todavía el Estado está manejando esta alta participación y evidentemente esto nos está reflejando una considerable estancamiento en cuestión económico, elevados niveles de proteccionismo externo y altos grados de regulación o reglamentación de las actividades. Fíjense que, por ejemplo, en México se puede tardar un empresario hasta un año en poder hacer trámites gubernamentales para abrir un negocio. Para muchos inversionistas esto es mucha inversión de tiempo y también hay que invertir más para poder recuperar inversión y ver utilidades. Por eso muchos se desesperan, muchos no quieren invertir ni tiempo ni dinero de más y esto es precisamente porque hay altos grados de regulación. Todavía no hay esa simplificación que apoye precisamente para la apertura de nuevos negocios. El sistema con fuerte presión sobre el capital y carencias de fomento a la iniciativa privada, ¿sí? Todavía hay como un divorcio, todavía hay una zanja muy ancha o una distancia muy ancha entre el Estado y el empresario o la inversión privada. Y entonces esto no permite que haya una vinculación, una fuerza que apoye uno al otro y que venga en beneficio de la sociedad. Falta de inversión en obras públicas, falta de buenos sistemas de seguridad y la ausencia de inversión en materia de salud. Son algunos de los tantos y tantos factores externos que, según el autor, vuelvo a retomar, comenta para evitar precisamente estos procesos de mejora continua que son necesarios se den en empresas y en instituciones, tanto privadas como gubernamentales. Y bueno, las diapositivas hablan por sí solas. Desafortunadamente, todavía tenemos altos índices de delincuencia, los sistemas de seguridad no están muy precisados, que digamos, todavía hay muchas carencias o muchas áreas de oportunidad que se deben presentar. Y ahorita abordaremos el por qué también las empresas deben enfrentar
estos cambios. Dice que sobre estos factores externos, si bien una empresa puede no tener capacidad de modificación, sí puede tenerla en grupos empresarios a través de asociaciones o fundaciones destinadas a la difusión de ideas, grupos de presión y acciones de difusión. Y lo hemos estado viendo en algunos sectores, que ya hay sectores gubernamentales que se están uniendo y que también están participando con el gobierno federal para poder afrontar ciertos problemas o ciertos factores externos que están afectando dramáticamente al país. En estos últimos años, por ejemplo, se está buscando organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, y eso es precisamente a la falta de una buena seguridad en nuestro país y en las ciudades. Se puede observar, yo les invito a que vean noticias, a que revisen noticias, cómo está la situación en distintas ciudades importantes en el interior de nuestra República Mexicana y cómo se están manejando los índices de inseguridad en la Ciudad de México. Esto nos está comentando que es necesario que las empresas también se unan y que también las personas formen parte de organizaciones no gubernamentales, pero que estén en pro de poder apoyar precisamente estas cuestiones de inseguridad, o también ubicarnos más allá de ese grave problema, a lo mejor manejar asistencia pública u otros aspectos que son estrictamente necesarios y que nos ayudarían evidentemente hacia una mejora continua. ¿Ok? Esos son entonces algunos de los factores externos. Pudiese haber sido, y sí me gustaría hacer la aclaración, pudiese haber sido muy dramático el punto de vista y muy duro el punto de vista del autor que consulté y que les ofrezco en esta sesión, pero si lo vemos en blanco y negro, pues es lo que precisamente está dando cambios en el entorno y que están afectando a las organizaciones. Desde aquella microempresa o esa cadena de joyería que está de venta de joyas, por ejemplo, que está sufriendo los estragos de la inseguridad, ¿sí? Hasta esa gran empresa transnacional que piensa poner una planta productiva en algún estado del país y que también por los índices de inseguridad prefiere cerrar y llevarse su capital a otro país donde se ofrezca más seguridad pública. Entonces, no estamos alejados de la realidad, no estamos hablando de cosas que estén fuera de nuestro alcance. Tenemos periódicos, tenemos revistas, tenemos televisión, tenemos radio, donde esto es el pan nuestro de cada día, y que las organizaciones y las personas no debemos dejar pasar, porque son las que están generando esos cambios y esas transformaciones en el entorno. ¿Ok? Bien, ahora abordemos cuáles son los factores internos que también evidentemente nos están afectando para considerar una mejora continua o, desde nuestro punto de vista como asignatura, poder afrontar estos cambios. Uno de ellos es la falta de toma de conciencia por parte de los directivos. Desafortunadamente todavía hay en la realidad algunos directivos, dueños de empresas o personas de alta gerencia o alta dirección que no se atreven a tomar conciencia de lo que está pasando, a que se niegan, y lo veíamos en la primera sesión. No sé si recuerdan que en la primera sesión decíamos que, bueno, las personas nos negamos al cambio, nos paralizamos, nos inmovilizamos y negamos una situación. Desafortunadamente hay directivos que están bajo esa posición y entonces no están tomando conciencia que requieren de más elementos para vender más productos, para hacer una venta en un mercado difícil, para crear productos que realmente lleven beneficio a su consumidor, o incluso yéndonos a aspectos mucho más dramáticos o más extremos, a asegurar el bienestar y la estadía o la permanencia de sus empresas y de sus capitales en nuestro país. Hay mucha gente que todavía lo está tomando a la ligera y que es digno de preocupar y que es digno de pensar y reflexionar para poder tomar mejores acciones. También nos habla de una falta de decisión firme y apoyo por parte de los directivos o alta gerencia. Esto es una ausencia de liderazgo. Todavía hay personas que se niegan o que no tienen definido su perfil de liderazgo. Ubiquemos que el líder es un líder nato, pero hay herramientas, hay técnicas, hay cuestiones que pueden ayudar, hay teorías que ayudan precisamente a desarrollar más habilidades,
a identificar más habilidades y a trabajar más actitudes en cuanto a liderazgo y toma de decisiones. Por personalidad, por características físicas, por características personales. Pues cada uno, yo creo que es una tarea y sería la reflexión de esta sesión, ¿qué les parece? Ubicar cuáles son mis características personales, cuáles son mi bagaje laboral, mi carga laboral, mi experiencia laboral que estoy llevando hoy día para poder empezar o poder construir ese liderazgo que yo también necesito, porque tú puedes ser un colaborador dentro de una organización, pero también puedes ser líder dentro de tu entorno. También debes ser líder dentro de tu familia. Tal vez eres el hermano menor o el hermano que está a la mitad de toda la generación y pues necesita a alguien en la familia que tome las riendas de un asunto y ahí tu capacidad de liderazgo puede surgir y ayudar a los demás a enfrentar un cambio. Yo creo que eso es lo que más podemos ubicar y podemos aplicar en este momento. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y también cuáles son mis áreas de oportunidad para mejorarlas y poder establecer o manejar un perfil. ¿Cuántas veces, y sería otra de las preguntas que te dejo de tarea, cuántas veces has llegado a solicitar un trabajo o cuántas veces has tenido una entrevista de trabajo y no ha pasado nada más? Te han dejado a la mitad o no has tenido la oportunidad de avanzar en el proceso de selección de algún puesto determinado. ¿Te has detenido a pensar por qué? Tal vez esa ausencia de liderazgo ha hecho que tú no tengas la oportunidad de llegar a mejores puestos u obtener mejores oportunidades de desarrollo. Y no es necesariamente porque te falta algo. Yo creo que lo más importante es que no has identificado tus características y no has tenido la oportunidad de potencializarlo. Si eso es a nivel individual, pensémoslo en la gerencia, en la alta gerencia o en la alta dirección de una organización. Eso es una de las carencias que todavía sigue dando consecuencias graves a las organizaciones. Otra más es la falta de conciencia y apoyo de la gerencia media. Y esto es una ausencia en la capacidad o en la disciplina laboral. Hay desafortunadamente personas que todavía trabajan sobre la idea de apagar fuegos, de resolver los problemas pequeños y dejar que los problemas grandes se vayan haciendo cada vez más grandes. Carecen de una técnica administrativa muy sencilla que les permita precisamente resolver todos los problemas. También estaríamos hablando de algunos otros elementos que hacen que muchas veces la gerencia media pierda como que la brújula o pierda la visión o pierda el panorama y entonces estén enfrentándose a cuestiones que nada tienen que ver con su puesto o que hayan podido resolver en un primer momento de una forma sencilla y que por su falta de conciencia o su falta de apoyo hayan generado mayores problemas. Otra más es la falta de conciencia y de apoyo del resto del personal. Estamos acostumbrados, estudiantes de mercadotecnia de esta asignatura, estamos acostumbrados a que siempre vemos al de enfrente, pero no tenemos tampoco la capacidad de ver los que estamos del otro lado. Situémonos en el resto del personal, ¿sí? También el resto del personal en muchas organizaciones y en muchas de las ocasiones les gusta el rumor, como dirían coloquialmente, el radiopasillo informa. Y entonces todo se lleva a cabo y todo se genera y todo se transforma en esta capacidad del chisme laboral. De veras es realmente dramático. Todavía podemos ver en muchas instituciones que este rumor o este chisme a nivel pasillo es lo que ha venido a traer graves problemas al personal, a las gerencias y a la organización. Es que fíjate que van a correr 50 personas el fin de la quincena o al principio de la quincena y todo el mundo está así, todo el mundo está, y tienen 2 meses corriendo y nadie corre, y es que, ¿dónde lo oíste? ¿Te lo dijo un gerente? ¿Te lo dijeron recursos humanos? ¿Te lo dijo tu propio jefe? No, lo escuché en el baño. O me hablaron en la extensión una compañerita que oyó que el compañerito del tío del primo. Es de veras dramático dejar que la gente siga haciendo sus conjeturas o
que no fundamente la información que está manejando. Y eso definitivamente se está reflejando en una falta de conciencia y de apoyo del resto de personal hacia la organización. Esto es lo que también provoca la resistencia al cambio. ¿Sí? No porque van a venir a cambiarnos el software de las computadoras o nos van a poner mejor tecnología, implica que de 3 van a quitar a 2 y va a quedar a 1. No lo sabemos. Necesitamos prepararnos precisamente para afrontar ese cambio y entonces hacer mejores prácticas dentro de la organización. No solamente critiquemos a la gerencia media o alta gerencia, sino también ubiquemos cuál es este sentido de la falta de conciencia y de apoyo de los otros que están del otro lado y que también afectan precisamente a esa mejora continua. Ausencia o deficiencia de los planes de implementación y puesta en marcha. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere trabajar de forma distinta, porque yo estoy acostumbrado a hacer este proceso en 3 horas. Y con esa puesta en marcha de la nueva tecnología voy a poder ahorrar un 40% del tiempo en inversión para hacer ese determinado trabajo y lo voy a hacer en 1 hora 45 minutos o en 1 hora y media. Y entonces, ¿esto qué va a implicar? No, pues entonces ya no voy a tener mucho que hacer, ya no voy a poder justificar el sueldo. Y entonces, y empieza esa bola de rumores y empieza esa bola de expectativas que finalmente vienen en detrimento de la organización y de esa resistencia al cambio. Entonces, también a veces los planes no funcionan como debieran funcionar, no se pueden implementar de manera adecuada y no se ponen en marcha. ¿Por qué? Por esa resistencia al cambio, porque la gente no acepta los nuevos retos por miedo o por falta de conocimientos. Ausencia de capacitación y entrenamiento. Desafortunadamente las empresas piensan que la capacitación y el entrenamiento es un gasto y nunca lo ven como una inversión. Y la pregunta para ti sería, ¿vale la pena estar estudiando una licenciatura? Si estás en este momento aquí, lo estás haciendo, es porque evidentemente estás preparándote para obtener un futuro mejor, para que tú te desarrolles en forma personal, profesional y obtengas un desarrollo desde el punto de vista económico, por ejemplo. ¿Sí? No es solamente el hecho por hacerlo, la decisión tal vez te tomó mucho tiempo o fue difícil hacerlo, pero estás aquí. Y eso precisamente nos está diciendo que no te estás resistiendo a ese cambio, que estás aceptando que allá afuera el entorno está pidiendo mejores profesionistas o en tu organización te están exigiendo más capacidad de decisión o más conocimientos porque puedes hacerlo y tienes la oportunidad también de. Entonces, muchas veces, si la empresa, es una recomendación muy personal, si la empresa no tiene el recurso necesario para mandarte alguna capacitación o entrenamiento, hazlo tú. Hay muchos diplomados, hay cursos en universidades públicas, en instituciones, que vale la pena invertir un poquito para poder obtener información. Ahora, no se tiene tiempo, bueno, pues así como estamos trabajando este medio virtual, pues también hay muchas otras oportunidades o cursos que se pueden dar online o en la misma forma en línea y que se pueden aprovechar de la mejor manera. Tampoco le carguemos toda esa responsabilidad de capacitación y entrenamiento continuo a las organizaciones. Creo que también como profesionistas tenemos la obligación de seguir preparándonos y de actualizarnos. También la carencia de partidas presupuestarias para su aplicación. Este recorte presupuestario, pues es evidente que a todos de alguna u otra forma nos están afectando. Falta de una auditoría cultural y de diagnóstico de la situación también se da mucho en las organizaciones. Muchas empresas no tienen oportunidad de contar con un especialista en desarrollo organizacional para que precisamente desarrolle este tipo de estudios, trabaje en este tipo de tareas y nos pueda dar mejores oportunidades de mejora. Falta de adaptación de los sistemas y métodos a las características del entorno y de la empresa. Una falta de aplicación, precisamente lo que les comentaba hace un momento, del desarrollo organizacional. Carencia de buenos sistemas de información, seguimiento y control de resultados. Falta de conocimiento técnico y experiencia por parte de los consultores externos, desconocimientos técnicos o conocimientos parcializados, falta de trabajo en equipo y de una política de participación y la ausencia de un sistema de premios y castigos o políticas
de motivación. Todos estos son muchos, o más bien algunos, de muchísimos más factores internos que definitivamente están hoy día dentro de las organizaciones, que de alguna u otra forma se están dando y que no hay la oportunidad de resolverlos. E insisto y regreso al punto de inicio. ¿Por qué? Por esa resistencia al cambio, por esa situación de que no quiero cambiar, no quiero mejorar y no quiero trabajar con esta computadora. ¿Pero por qué? Si yo ya me había acostumbrado a mi maquinita de escribir. ¿O por qué tengo que trabajar con este controlador de funciones si con mi palanquita yo era más feliz? No, vámonos mucho más allá de eso, rompamos esos esquemas anteriores y ubiquémonos en mejores oportunidades. Bien, una vez que ya vimos de alguna forma cuáles podrían ser muy específicamente factores externos y factores internos que afectan en cuestión de una implementación o implantación de mejora continua, pues ahora veamos o revisemos rápidamente cuáles son los factores externos de la mercadotecnia, lo que conocemos como macroentorno. Ojo, es bien importante cuando ustedes, mercadólogos, futuros mercadólogos, estén ya en su quehacer diario, en su quehacer profesional, o si ya lo están y están estudiando, nunca pierdan de vista lo que está pasando en estos 6 entornos: en el entorno económico, político-legal, demográfico, sociocultural, tecnológico y ecológico. Tienen la obligación moral, ese compromiso como profesionistas de todos los días, o por lo menos una vez a la semana, señores, enterarse qué es lo que está pasando en cada uno de esos elementos. Ubiquémonos en algo sencillo o en algo que afecta mucho a la cuestión de la mercadotecnia, que es el aspecto sociocultural. Y entonces estaremos hablando, voy al pizarrón, de un elemento importante que nunca deben dejar pasar y que está vinculado con el aspecto demográfico. Tiene mucho que ver con este aspecto demográfico y se llama moda. ¿Quiénes son los consumidores de la moda? Un segmento que va de los 13 a los 25 años de edad y donde abarcamos adolescentes y adultos jóvenes. Hace unos días estaba yo leyendo, por ejemplo, esta cuestión sociocultural y esta cuestión demográfica en cuanto al vínculo moda-adolescentes. Fíjense que el segmento de adolescentes es el segmento que, particularmente decía el artículo en Estados Unidos, gasta más. Se está calculando que están gastando alrededor de $3,000 al año por cada adolescente. Estamos hablando de 30,000 pesos, pero que gasta él, o sea, no que el papá le da o no que, no, es dinero que él puede obtener y que está gastando. ¿Y saben qué es lo que más está comprando el adolescente en Estados Unidos? Yo creo que también en México y en muchos países de Latinoamérica: celulares y videojuegos. Ellos son el mercado que más está pegado al entorno tecnológico. Son los que mejor utilizan un iPod o los que mejor saben manejar un celular y los que te conocen cuáles son los últimos juegos de video, los más interesantes, los más importantes o los más llamativos que hay en el mercado y todas las funciones que tienen. Yo cuando conocí una marca por alguna cuestión familiar y de repente supe que a través de él se podía jugar con otras personas que se conectan al internet, yo me quedé admirada porque yo veía cómo estaban jugando con aquella guitarrita que se sienten así como súper rockeros. Están con su guitarrita, pum, 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 y estás viendo que está jugando con otro, pero el chavo está solito. ¿Con quién estás jugando? Pues no sé, es una chava que está conectada, que no sé de dónde es, y estamos compitiendo, tocando la misma canción, a ver quién le gana a quién. Es increíble. Hace algunos años hubiéramos sido incapaces de pensar en este sentido, pero ojo, mercadólogos, la moda es corta.
Y entonces la moda, ¿qué es lo que implica? Un desarrollo o una situación en cuanto a investigación y desarrollo de producto mucho más amplia, ¿sí? Hay firmas como Nokia o como Sony que en cuanto a su aspecto tecnológico ya tienen avanzado hasta 10 años en cuestión de tecnología. Sony ya debe saber a estas alturas lo que en 10 años será capaz de lanzar al mercado. Entonces estamos viendo que los entornos o el macroentorno de la mercadotecnia no lo podemos ver solo. Siempre tiene un vínculo o siempre tiene una relación, un entorno con otro, y de ahí, les vuelvo a repetir, la consideración y la conciencia de que ustedes deben estar a la vanguardia, ¿sí? Y evidentemente lo que tenga que ver con su mercado. ¿Cuántos adolescentes van a entrar a secundaria este año? Si es que ustedes trabajaran en una empresa que se dedica a la comercialización o distribución de artículos de papelería, por ejemplo. O también en una editorial, se me ocurre pensar, cuáles son las tendencias o cuál es la reforma, qué implica la reforma integral de educación media superior o la reforma a la educación secundaria en cuanto a contenidos programáticos o cuanto a los programas de estudio que ofrecen por cada asignatura. Y entonces ahí tener que hacer una planeación para poder diseñar y escribir y manejar libros, traernos a colaboradores o autores expertos en la materia y poder ofrecer un material bibliográfico que ayude precisamente o que apoye o que esté acorde, veámoslo así, con lo que está marcando esta reforma integral, tanto a la educación media superior como a la educación secundaria en nuestro país. Entonces, están observando ustedes que cualquier elemento en cualquier empresa se tienen que poner las pilas, así coloquialmente hablando, y tienen que estar siempre bien metidos en qué pasa en el entorno económico. ¿Cómo está el dólar hoy? Hay muchas organizaciones que antes que cualquier cosa deben saber cuál es el tipo de cambio de dólar o de euro antes de empezar a trabajar, antes de empezar a hacer sus transacciones comerciales para tomar la base de su cotización. Si es que tienen, no sé si es que están trabajando con base dólar o con base euro, por ejemplo. En cuestiones político-legales, ¿cuáles son los reglamentos? ¿Cuáles son las instancias o cuáles son los requerimientos que la delegación está imponiendo para protección civil? ¿Cuál es la última ley que están sacando en Hacienda para personas físicas o morales? ¿Cuáles son las reformas fiscales? Bla, bla, bla. En el aspecto demográfico, ¿cuántos niños se tiene proyectado que nacerán en el año 2010? ¿En qué zonas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo está la proyección? ¿Cómo se va o cómo se está proyectando el niño de hoy a 10 años? ¿Cuántos niños que están en edad de preescolar hoy están proyectados a que lleguen a la adolescencia? ¿Cuántos serán? ¿Cómo estarán distribuidos geográficamente? Porque también es un elemento bien importante que el mercadólogo no debe dejar pasar. Obviamente con base en el tipo de consumidor o en el segmento de mercado al que se está dirigiendo. En la parte sociocultural, ¿cómo se está aceptando, cómo se están rechazando algunas prácticas? Por ejemplo, si ustedes están trabajando conforme a la moda, ¿cuáles son las tendencias de la moda? Realmente, que es una pregunta muy fuerte, pero es una pregunta que también atañe a la cuestión de la resistencia al cambio. Esta influencia en cuanto a la bulimia y a la anorexia, que no solamente alumnos del Colegio de Empresarios está afectando a mujeres y está afectando a jóvenes. Ya hay jóvenes que se dejan llevar por esta onda de la metrosexualidad, que es metrosexual, y que también ya se ha visto en algunas universidades problemas de anorexia o de bulimia en la población masculina. Esto es realmente alarmante, pero ¿por qué estamos llegando hasta esto? ¿Por qué estamos dejando que nuestros jóvenes se dejen influenciar por aspectos o por entornos que no tienen nada que ver con su realidad o que están tan metidos en su realidad que ni siquiera los mismos padres se están dando cuenta? Entonces, si ustedes están trabajando, por ejemplo, se me ocurre pensar en una empresa que se dedica al diseño de ropa,
Bueno, están haciendo ya ropa talla 0 o menos que 0. Yo no podría pensar en ropa tan pequeña para adolescentes. ¿O cuál es la tendencia? Realmente estamos ubicándonos en esos problemas. A lo mejor es una empresa que se dedica a fabricar y comercializar frituras. Entonces estaríamos viendo por qué los niños se están convirtiendo en consumidores de comida chatarra. Yo qué responsabilidad social tengo en ese sentido y cómo puedo aportar mejores prácticas hacia mi mercado. Son infinidad de cuestiones socioculturales que ustedes deben estar muy pendientes dependiendo del producto que están ustedes comercializando. El aspecto o el entorno tecnológico, cuáles son los cambios que obviamente pueden beneficiar o que pueden perjudicar a la organización, y el aspecto ecológico, el cuidado del agua, el cuidado de bosques, el cuidado del suelo y algunos otros elementos que por la naturaleza de la empresa se deba cumplir con la armonía en el entorno. Entonces, súper recomendación desde este momento, nunca dejen de consultar, por favor, cualquier fuente que les permita saber qué está pasando allá afuera y cuáles cambios o probables cambios pueden venir hacia que se pueden dar dentro de ese entorno o dentro de ese aspecto y que pudiesen de alguna forma impactar a la organización. Recuerden, estos 6 entornos no son controlables por ustedes ni por su empresa. Son transformaciones que se están dando ahí y que es necesario afrontarlas e incluso prevenirlas. Bien. Veamos la cuestión del microentorno. Y bueno, el microentorno básicamente lo forman los clientes, la competencia, los proveedores y los intermediarios. En el microentorno tampoco se puede controlar al 100%, ¿sí? Pero hay más influencia en cuanto a la relación o el vínculo que se pueda tener entre la organización y estos entornos micro o estos microentornos, para decirlo mejor. Y aquí la empresa va a tener la oportunidad tal vez de negociar o tal vez de ponerse a platicar o de buscar mejores prácticas para ambos. Por eso, esta cuestión del acercamiento del microentorno con la organización hace que la práctica sea un poquito más controlada, pero no se puede controlar al 100% y veamos por qué. Por ejemplo, una empresa tiene la capacidad o tiene la libertad de poder elegir al proveedor que más le convenga, ¿sí? Y en el momento que está eligiendo a un proveedor, pues está estableciendo una relación comercial que evidentemente tiene que darle el ganar-ganar a ambos. Entonces, cuando se trabaja con proveedores, es lógico que se está pidiendo una serie de lineamientos a cubrir que puedan asegurar la buena práctica de la empresa. Vamos a suponer que un proveedor, por su capacidad instalada, no pudiese ayudarme o no pudiese venderme el corrugado necesario para una producción extra, ¿sí? Aquí el término de negociación pues sería lo más lógico. Tal vez hablando con él antes de esta situación podría enfrentar el cambio sin ningún problema. Pero si yo hoy estoy haciendo una sobreproducción y necesito mañana el corrugado para entregarle a un cliente especial y no le avisé con tiempo al proveedor, tal vez él no tenga la capacidad instalada para hacerlo. Y ahí entonces podemos tener conflictos de intereses, que es también otra de las cuestiones que más que resistencia al cambio, bueno, pues es una falta de comunicación. Evidentemente los clientes forman parte del microentorno, pueden ser controlables o ligeramente influenciados por nuestra organización, pero siempre bajo la lupa de ganar. Tal vez yo estoy buscando posicionar o lanzar un nuevo producto con unas características mejoradas, pero antes de eso lo recomendable es preguntar. ¿Estarías dispuesto a comprarlo? ¿Estás consciente de que pudiera aportarte mejores beneficios? Y hacer una serie de cuestionamientos que nos ayuden a ubicar muchísimo mejor este cambio. Y a lo mejor cuando él reciba nuestro producto en un corrugado mejor, en un empaque mejor, en un envase mejorado
o en algún nuevo sabor esté consciente y no se resista al cambio y entonces nos lo acepte. Creo que en la parte de los clientes o los consumidores es donde más cuidado se debe tener al momento de hacer cambios drásticos y la empresa, ojo, debe estar siempre bien alerta a esos cambios que los clientes o consumidores vayan a manifestarnos y que estemos preparados precisamente para afrontarlos. En cuanto a la competencia, señores mercadólogos, es de los enemigos, por decirlo de alguna forma, aunque no son enemigos, son instituciones u organizaciones que están ahí, que pueden ofrecer ventajas, que nos pueden hacer un poquito más atrás o quitarnos el liderazgo, pero que tarde o temprano podemos igualar o podemos superar. Entonces, no dejemos a un lado la cuestión de la competencia. Hay algunas estrategias en cuestión de mercadotecnia que nos ayudan a enfrentarla o nos dicen cómo seguirla o definitivamente hacerla a un lado en el sentido de ubicar nuestras estrategias a otras posiciones. Depende, acuérdense que hay competencia directa, hay competencia indirecta, pero que ambas evidentemente están ahí. Podríamos hablar de un control cuando hablamos, por ejemplo, de mercados oligopólicos. Estamos hablando de que probablemente podríamos tener una negociación o podríamos tener un acercamiento con nuestra competencia para ofrecer más o menos en los mismos términos nuestros productos. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a un gran competidor y nos está estableciendo una guerra de precios? Esto es muy común en las grandes organizaciones. Por ejemplo, ustedes en México podrían identificar a más de dos, fíjense bien, y también podría ser punto de interés y de reflexión en esta ocasión, busquen por lo menos a dos cadenas de autoservicios en las que o las cuales tengan un enfrentamiento total y definitivo y declarado en cuanto a guerra de precios. Y las hay, no voy a decir cuáles son. Ustedes búsquenlas, revisen cuáles han sido sus estrategias, cuáles han sido sus campañas o sus promocionales y cómo han estado haciendo esta guerra de precios en los últimos meses o en los últimos años. Material hay mucho, busquen en internet cuáles son de las acérrimas competidoras que sí están buscando ganar una mejor participación en el mercado. En cuanto a los intermediarios, señores mercadólogos, es bien importante que si ustedes van a trabajar con canales de distribución indirectos, esto es, si van ustedes a echar mano por lo menos de un intermediario para comercializar sus productos, es necesario que busquen al mejor y que evidentemente ese intermediario tenga un vínculo o tenga una relación sana con la empresa que está manejándose. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones estamos enfrentándonos a intermediarios que pueden crear más problemas que oportunidades de negocio y que nos pueden llevar a malas prácticas. Entonces, la parte de la negociación, las comisiones, el tipo de producto, las plazas que ellos están cubriendo y cómo se tiene que distribuir el producto, bueno, pues son elementos que nos están ayudando a negociar y que de alguna u otra forma podríamos estar mediando para poder romper esa resistencia al cambio o enfrentar los cambios juntos sin mayor inconveniente. Y bueno, cuando ustedes ya tienen identificados tanto esos factores externos como factores internos, cuando tienen ubicado a su macroentorno y a su microentorno, la idea es que ustedes puedan tener un análisis y que hagan una clasificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en cuanto a cada uno de esos entornos. Acuérdense que las fortalezas son elementos internos positivos. Las debilidades son elementos internos negativos. Las amenazas son elementos externos negativos y las oportunidades son elementos externos positivos. Esto es, fortalezas y debilidades en el aspecto o fuerzas internas y las oportunidades y amenazas en el factor o en el medio ambiente externo. Bien,
Hemos entonces repasado o hemos tenido ya la oportunidad de platicar en esta segunda sesión. Hagamos una conclusión o resumen importante. Es necesario siempre estar bien informado. ¿Qué es lo que pasa, señores, en el medio ambiente de la mercadotecnia? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo puedo clasificar los factores externos en oportunidades y amenazas y los factores internos en fortalezas y debilidades para poder mejorar, para poder estar bien situado, enfrentar o transformar esos cambios y hacerlos de la mejor manera posible? Yo los espero en la sesión número 3. Muchas gracias.